El doctor Perkin Rocha está de nuevo con nosotros, es abogado, profesor universitario, especialista en Derecho Público y Derecho Procesal, es el apoderado judicial de María Corina Machado. Y le pregunto, como especialista en Derecho Público y Derecho Procesal, como apoderado judicial de María Corina Machado, ¿y ahora qué? Bienvenido. Buenas noches, Napoleón. Gracias por tu invitación. Buenas Bueno, noches. esa pregunta muy importante encierra una respuesta que tiene varias áreas de competencia para responder. Eh, Les recuerdo a quienes nos ven y oyen que soy abogado, miembro de una organización política, pero en este momento de análisis profundo del momento en que estamos, probablemente no satisfaga a todos mi respuesta. Y independientemente de que la respuesta que voy a dar es esencialmente desde el ángulo jurídico, político, constitucional, probablemente deje algunas líneas gruesas que serán luego desarrolladas por personas que manejan mejor esta área dentro de la organización e incluso en un momento mucho más pertinente luego de los análisis que estamos haciendo. En primer lugar, hay que entender que no hay sentencia, hay solo un extracto publicado en la página web un día en que, por antonomasia, habría que decir, la sala político-administrativa nunca despacha, que son los viernes. Pero como si esto no fuere eh, eh, por sí solo inusual, agréguele usted a eso que estaba en inventario desde que una semana anterior había decidido paralizar indefinidamente sus actividades en la búsqueda de un número sobre los expedientes y causas que circulaban. Es Mientras decir, usted estaba esperando en la puerta de del Tribunal Supremo que le mostraran cómo era su obligación las acusaciones para estudiarlas, sí. De eso, así en es, esa época es que hablamos la última vez. Ajá. así es. Pero un Entonces, momentico, perdone que le interrumpa. ¿Qué significa que hay que entender que no hay sentencia? No entiendo. ¿Nos lo bueno, quiere explicar? una sentencia de Napoleón es un cuerpo escrito que todavía en Venezuela es, incluso después de la pandemia, independientemente que durante la pandemia se estableció un régimen especial para que algunos fallos fueran publicados virtualmente. Una sentencia es el último acto que dicta el Poder Judicial en las causas y en los procesos que mantiene con los justiciables, donde culmina su primera su etapa de cognición y su etapa declarativa, y declara con lugar, sin lugar, procedente, improcedente, un determinado juicio en el cual se ha llevado con todas las garantías procesales al respecto. Ok, ya va, Entiende que pero ellos ya dijeron que está inhabilitada. O sea, que si hay no, sentencia, está inhabilitada o no. no, o sea, no podemos, yo aquí sí me anclo con una bandera importante para no comprar ni la narrativa política de este lenguaje bolivariano en lo político, pero tampoco para comprarla en los terrenos judiciales. Esto no es una sentencia técnicamente. Y los estudiantes de derecho que me puedan estar viendo y oyendo, sepan que lo que publicaron en la página web no llena los mínimos estándares para ser considerado una sentencia, un fallo, una decisión que culmina una litis. No, empezando entre otros elementos en que nunca hubo litis, porque inusualmente, en primer lugar, esto que se publica en la página web un viernes en la tarde, el viernes pasado en la tarde, en momentos en que, repito, estaba sin despacho la sala porque estaba en inventario, es supuestamente el extracto de una de las tres partes que conforman toda sentencia en Venezuela y en casi todas partes de Iberoamérica. Las tres partes que conforman una sentencia son la narrativa, la motivación
y la dispositiva. Esto que publicaron asemeja a ser una de las tres partes. La más importante, por cierto, la dispositiva, donde el juez decide, después de todos los argumentos de derecho que forman parte de la motivación del acto, decide con lugar o sin lugar el fallo o el juicio que se planteó. Aquí aparenta ser este extracto esa parte del dispositivo, pero adicional a eso es la parte de un dispositivo, óigase bien lo que viene a continuación y agárrese de las sillas. Es supuestamente el extracto de un dispositivo que no era sentencia definitiva, sino que era la sentencia que estaba llamada a admitir o no admitir la demanda que por reclamo contra vía de hecho había interpuesto María Corina. Es decir, esta era la primera fase, con esto se abría la primera fase del juicio que en sala político-administrativa, en nombre de María Corina Machado, interpuse para reclamar las vías de hecho sobre las inhabilitaciones. Pero Dime, perdone, doctor Rocha, pero este es el cuento del gallo pelón. ¿Ella está inhabilitada o no está inhabilitada? El Consejo Supremo Electoral o Nacional Electoral o como se llame ahora, porque todo lo cambian y seguramente que bolivariano, como uno de los nombres finales de ellos, ¿va a aceptar a María Corina o no la va a aceptar como ella candidata? no está inhabilitada, nunca ha estado inhabilitada, solamente estuvo inhabilitada del 2015 al 2016. Tan no estaba inhabilitada que no había acto, por lo cual nosotros no fuimos a demandar la nulidad de ningún acto, porque no podemos demandar la nulidad de algo que es inexistente. Fuimos, de acuerdo a lo acordado en el acuerdo de Barbados, a demandar el reclamo contra las vías de hecho de los actos materiales que asumían a María Corina Machado, los actos materiales de la administración pública, que asumían indebidamente a María Corina Machado como inhabilitada. Ok, pero Y hay una en el cosa, hay un momento, señor llamado que fue diputado de alguno de los muchísimos partidos a los cuales perteneció, porque además su récord es increíble, ¿no? Y además su récord no solamente político, sino delincuencial por las acusaciones que tiene. Le pidió a la Contraloría General si estaba inhabilitada o no estaba inhabilitada, y la Contraloría dijo que estaba inhabilitada. Así empieza toda no, esta historia. pero cuidado, el señor ese que tú mencionas, un tal diputado Brito, José Brito, le solicita al Contralor que le responda cuál es la situación jurídica, en esos mismos términos, cuál es la situación jurídica que rodea a la señora María Corina Machado. ¿Y por qué se lo Y no el solicita? Perdone, Contralor, pero ¿por qué le solicita eso si no tiene nada que ver con 20 Venezuela, ni tiene nada que ver ni nunca tuvo que ver? porque tenía evidentemente un interés de perjudicar la situación Ah, que rodeaba, o sea, la percepción que tenemos los venezolanos en base a, a unos hechos jurídicos consolidados de que es falso que ella esté bueno, inhabilitada. pero ¿qué le Eso fue importaba a él si no tiene nada que ver con María Corina? porque evidentemente, Napoleón, él estaba concertado con este funcionario que le contesta dentro de la Contraloría, que no fue el Contralor, por cierto, el señor Amoroso no contestó, contestó un funcionario de tercera categoría que legalmente, según la Ley Orgánica de Administración Pública, no estaba facultado para dar esa respuesta, y menos a un tercero que no tenía vela en ese entierro. Ok, Le entonces, pudo haber dado respuesta a María Corina, pero ok, no fue María entonces Corina este la que la Tribunal contestó. Supremo de Justicia del régimen agarró un extracto de esa decisión de la Contraloría General y la copió. ¿Qué es lo que pasó? Es peor, es peor lo que hizo. Voy a saltarme toda la explicación jurídica porque tú como buen acucioso periodista vas al grano y probablemente me vas a ayudar a ir al grano a mí también. Discúlpame que lo asuma de otra manera. Es peor lo que hizo la Contraloría. Es peor lo que hizo la sala político-administrativa. La sala político-administrativa transcribe en este extracto o menciona en este extracto un acto hasta ahora inexistente.
hace alusión a una resolución del 16 de septiembre del 2021, 16 de diciembre de septiembre del 2021, supuestamente firmada por Elvis Amoroso, donde inhabilita por 15 años a María Corina Machado. No es la inhabilitación del 2015, es otra inhabilitación que supuestamente firmó Amoroso cuando era todavía Contralor en el año 2021 para inhabilitar, y aquí sí viene la respuesta importante, con los mismos argumentos del 2015 y con los mismos argumentos del funcionario que en el 2023 le contesta a Brito sin mencionar la resolución, supuestamente con esos mismos argumentos es ahora inhabilitada María Corina Machado por la Contraloría. Y lo grave del asunto es que la sala político-administrativa, sin haberme a mí permitido en nombre de María Corina Machado revisar ese apócrifo, probablemente inexistente, acto administrativo, porque ellos dicen que existe, yo quiero verlo en el expediente, sin darme ese derecho, lo validan sin argumento en contrario, sin decir que nunca tuvimos la oportunidad de verlo, ni contradecirlo, ni oponernos legítimamente a él, y lo da como válido. Lo da como válido y afirma que en función de eso, en un momento en que no le correspondía a la sala político-administrativa pronunciarse sobre el fondo, sino solamente admitir o inadmitir el juicio, entra al fondo, después de admitir la demanda, declara en primer lugar, admito la demanda por reclamo de vía de hecho, y en segundo lugar, declaro sin lugar el fondo, sin pruebas, sin informes, sin contradicción de la parte que contraparte o de las partes, sin absolutamente que medie ningún acto del proceso, es decir, saltándose groseramente la garantía del debido proceso que señala que todas las personas tenemos derecho a exponer adecuadamente y oportunamente lo que creamos conveniente a nuestro favor. Esto es una, no encuentro calificativo, probablemente más adelante lo pueda tener el más preciso, pero por lo menos basta decir que es una grosería procesal. Grosería como en algún momento pero perdón, las salas del TCJ lo han mencionado a las evidentes violaciones cuando el juez ignora el derecho. Es una pero grosería. es que esto no es Este una pronunciamiento discusión entre judicial. especialistas, esto es una discusión política. Eso es política y más nada, y de la más sucia y baja. O sea, ¿qué hace un especialista de derecho público y derecho procesal frente a todo eso que usted está diciendo? Usted no tiene nada que ver con un derecho público y procesal. Tomarse un trago, respirar profundo y oírte a ti hacer las preguntas y tratar de hilvanar algo sin decirte lo que realmente en mi pecho anida en este momento. Pero en todo caso, dándole forma a esto, incluso en las peores batallas, las formas se conservan. Independientemente que por debajo de la toga se lleve el puñal, se lleva la toga por encima. Esta decisión es una grosería, una cochinada procesalmente hablando, porque en definitiva se salta por encima, se ignora completamente. Ojo, y no es la única violación a la que me puedo referir esta noche. Este pequeño extracto, entre comillas extracto, está cargado de tal nivel de violación que, bueno, que haría que yo creo que difícil que en una hora pudiéramos incluso abordarlos todos. Fíjate que tiene el tupé la sala política al final de este extracto de decir que la acción que planteó María Corina Machado, además de hacer, de transcribir los mismos argumentos sin relación alguna que el funcionario de tercera categoría en el 26 de mayo del 2023 le contesta a José Brito sobre la situación, transcribe parte de ese memorándum absolutamente inconexo y lo pone en este extracto. Pero al final tiene el tupé la sala político-administrativa de decir que la demanda que nosotros interpusimos, o que mejor dicho, interpuso María Corina Machado, no cumple con los requerimientos expuestos en el acuerdo de Barbados.
sea, disculpa, ¿qué cipote le importa a la sala político a los efectos de admitir o no admitir los requerimientos del Acuerdo de Barbados? ¿Y quién es la sala político-administrativa para constituirse en tribunal ético o judicial de los acuerdos de Barbados? Además, ¿dónde están esos requerimientos de carácter procesal que pudo haber establecido el Acuerdo de Barbados? El Acuerdo de Barbados simplemente dice que las personas que se consideraran perjudicadas para participar en el proceso político de las elecciones presidenciales de 2024 fueran a la sala político-administrativa e interpusieran una acción. Nosotros fuimos a la sala político-administrativa e interpusimos una acción, pero no con lo que ellos querían, para validar una inhabilitación inexistente, sino fuimos para decirle a la sala: protéjanos de estas indebidas manifestaciones externas que obstaculizan el ejercicio del derecho político de María Corina Machado. Ahora resulta que la sala se erige en tribunal, no solamente de las personas que acudieron a ella, sino también el tribunal de la convencionalidad que emerja del Acuerdo de Barbados. Absolutamente incompetente. Es decir, estamos de un auto de admisión que pretende admitir una demanda y que efectivamente la admite, y que en la misma oportunidad, sin abrir proceso alguno, la declara sin lugar. Te abro la puerta de mi casa, pero en el zaguán te doy una patada para que no entres a la sala. O sea, esto no tiene Ok, ningún me decía sentido. la doctora Mármol que sin mucha esperanza, ni mucho menos, por lo menos eso fue lo que yo sentí, que eso es el Tribunal Supremo de Justicia, se llama Tribunal Supremo de Justicia, pero que hay una sala, la sala constitucional, a quien se puede apelar a ver si es cierto, si está de acuerdo con eso. Como esto es un acto no jurídico, no es de derecho ni nada de eso, sino es una cosa política baja, lo más probable es que digan que no. Eso no quiere decir que no se vaya. Pero que por otro lado, esto es un caso parecido al de Petro, que hoy es el presidente de Colombia, ¿ok? Y que también estaba inhabilitado. Fue hasta la Corte Interamericana de Justicia, se estudió su caso y lo habilitaron, ¿ok? Y ahora fue candidato y ahora es presidente. Claro, en Colombia había una democracia y respetaron lo que decía la Corte Interamericana de Justicia. Supongo que ustedes pensarán hacer lo mismo, porque como la lucha es hasta el final, esa lucha, supongo que ese es el final de una lucha sobre esto que debió haber sido un acto jurídico y lo que es política baja y barata. Bueno, fíjate, varios elementos ahí en ese planteamiento de la querida doctora Blanca Rosa Naro. Eh, Ciertamente, esta decisión es revisable por las graves violaciones de orden constitucional en que incurre, particularmente al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso, eh, que no son los únicos derechos que cercena esta decisión. Y en principio, sería perfectamente admisible entender que es revisable de manera extraordinaria por la Sala Constitucional en un recurso de revisión. Estamos de acuerdo. Eso se está estimando. Pero también estamos de acuerdo que mm, jurídicamente un contrato no muere porque una de las dos partes la incumpla. Eh, digamos, lo que se aspira cuando se suscribe un contrato, jurídicamente hablando, es que se cumpla en los mismos términos en que las partes los pactan. Pacta sunt servanda, es el latinazo que dice: los pactos se cumplirán como fueron suscritos. Pero ojo, la fuerza jurídica, y en este caso voy a hacer el análisis, el parangón con lo político, la fuerza política y jurídica que tiene, la fuerza jurídica que tiene un contrato y la fuerza política que tiene un acuerdo, realmente no está en el cumplimiento, sino está y se pone a valer en el caso del incumplimiento. En pocas palabras,
Cuando ocurre el incumplimiento es cuando más vivo está el contrato a los efectos de verificar las garantías de ejecución y de ejercicio de reclamo que una de las partes tengan contra la parte que incumplió. Estas son las horas, y esto es un planteamiento político de Perkins Rocha, que no he consultado, pero es mi visión ciudadana. Estas son las horas en que estoy seguro los garantes del Acuerdo de Barbados y los participantes en representación de ambos factores deben estar poniendo en juego la veracidad de lo acordado y la seriedad y ejecución de lo acordado. Es ahora las horas en que se cuecen las habas, donde veremos realmente la fortaleza o debilidad que se tuvo para suscribir el Acuerdo de Barbados. Este es el momento, digamos, de las horas que podría de alguna forma decirse más oscuras del Acuerdo de Barbados, porque gran parte de la colectividad, gran parte de todo, digamos, los factores que han estado pendientes de esta ejecución, no solo en Venezuela, sino en el exterior, estarán diciendo, ¿sirvió para algo el Acuerdo de Barbados? Este es el momento en que la fortaleza de lo acordado debe hacerse valer. Y estoy seguro que los que estuvieron en esa mesa de negociación, que no fue ni María Corina Machado, ni 20 Venezuela, y los que estuvieron por detrás de esa mesa tratando de suscribir lo que muchas veces el régimen ha dicho, el pacto silente que nunca se supo, pero que era fácil entender que hay un capítulo, digamos, oculto del pacto de Barbados, que en honor y con caballerosidad, si es que pudo haber dado puedo darle ese calificativo a lo que ellos acordaron, en este momento debería estarse revisando. Esto al margen de lo que debemos hacer en el orden interno. Ok. En el orden interno, tal Para como lo dice, Sánchez Berzaín le contestaría, ¿no? Sí sirvió para algo, sin quitarle mérito a un señor que respeto, que me parece muy serio, que es Gerardo Bley. Sirvió como sirve para todas las dictaduras de este caso, como esta. Sirvió para darle larga a la dictadura, le sirvió a la dictadura y para conseguir algunas cosas, y las seguirá dándole largas, diría Sánchez Berzaín. Por otro lado, la doctora Sosa, Cecilia Sosa, dijo que frente a la furia bolivariana está la furia ciudadana y contra esa furia ciudadana no va a poder hacer nada el régimen. Pero Antonio Guevara nos dijo a su vez que quien tiene las armas es la narcodictadura. Ellos tienen el poder y ellos van a decidir lo que se va a hacer y que no van a entregar a través de unas elecciones. ¿Qué piensa ya no el abogado? ¿Qué piensa el político, el militante político Perkin Rocha de eso? voy a empezar por el final. Van a entregar en la medida, van a aceptar ceder el poder en la medida en que constituya una fuerza ciudadana capaz de presionar en todos los terrenos porque cese el estado de anarquía y de dictadura y tiranía que en todos los órdenes existe en el país. Si ¿Eso qué eso no lo da significa? ¿Qué es eso de una fuerza ciudadana? una fuerza ciudadana convencida en que tiene derecho a interrumpir lo que hoy por hoy es un ejercicio autocrático del poder. Tiene derecho a expresarse y tiene derecho a darle conclusión por las vías que hasta ahora Pero se les perdone han que lo seguido. interrumpa tanto, pero ya se expresó. Yo creo que en la historia de las votaciones en Venezuela, de una cosa o de otra, ha habido una decisión tan mayoritaria porque sea María Corina Machado, la candidata del pueblo venezolano, de los luchadores por la democracia, ¿okay? Que yo no lo llamara la oposición, sino los luchadores de la democracia frente a estos narcotraficantes como esta. ¿Qué más puede hacer la furia ciudadana? Bueno, no lo quiero calificar de furia, la fuerza ciudadana. La fuerza ciudadana
es mucho todavía lo que hay que hacer. Hemos abandonado muchos espacios que debemos recuperar de crítica y de lucha. La presión ciudadana no es solamente una presión ciudadana que se hace en espacios convencionales como parlamento, la presión ciudadana se hace en muchos espacios que hemos abandonado un poco por cansancio y que tenemos que recuperarlo. Por Eh, y cansancio, por la cantidad de muertos, de asesinados y de torturados, tanto en las calles como en las cárceles. Probablemente, y es así, digamos, indudable, nadie lo puede discutir, pero es un tiempo de entender que hay, el 22 de octubre nació una nueva dirigencia política legitimada, y esa nueva dirigencia política legitimada tiene un nuevo discurso, y tiene un nuevo acercamiento y una nueva forma de asumir la lucha política. No es tiempo de mea culpa y mirarse al pasado porque llegamos hasta aquí. Es tiempo de entender que estamos replanteando un nuevo esquema de lucha ciudadana en todos los espacios. Y una lucha ciudadana implicó en este momento no dejar el espacio judicial solo. Y acudimos como parte de una contribución a lo que hoy significa el Acuerdo de Barbados. Yo siento, no tengo, digamos, concreción sobre si esto es cierto o no cierto, pero tengo la sensación, al menos así puedo decirlo, que habemos muchas personas que estamos relativamente tranquilos en este momento después de lo que se logró con el Acuerdo de Barbados. Cuando digo relativamente tranquilos, es en cuanto a la persecución que contra nosotros en un nivel se desarrolló. Yo creo que es momento, y para mí y para mi familia también lo es, de recuperar el espíritu del Acuerdo de Barbados, de que ellos entiendan, el lado contrario entiendan, de que vemos unas personas que no vamos a flaquear y que vamos a continuar en los espacios que nos permitan, tanto los medios como las instituciones que todavía quedan en Venezuela, a decir las verdades que a ellos les incomodan y a decirlas tal cual son. Entonces, no es cierto que no haya servido el acuerdo de Barbados. Yo creo y tengo elementos para decir que Roberto Abdul, una persona valiosa para la democracia venezolana contemporánea, que nos ayudó decididamente, como el resto de la Comisión Nacional de Primarias, a montar ese esfuerzo titánico que fue ese ejercicio de primarias en el 2023, está libre en este momento por al menos, no me atrevería a decirlo de manera, digamos, exclusiva, pero al menos un coletazo del Acuerdo de Barbados permitió que Roberto Abdul esté hoy tranquilo con su familia y permitió que compañeros valiosísimos de 20 Venezuela, como Henry Alviares, Claudia Macero y Pedro Ruchurtu, estén relativamente tranquilos en estado de alerta pero relativamente tranquilos, con un régimen de presentación. Pero hay otros Incómodos, sí, presos, incómodos. Perdón, pero hay otros presos. por supuesto, y los vamos a liberar. Y estamos en eso, no los vamos a abandonar. Pero hoy es importante, Napoleón, que se entienda que por cada uno de esos presos hay miles y miles afuera trabajando, no solo por su liberación, sino también en la causa que ellos dejaron temporalmente vacías. Esto no lo vamos a entregar, esto estamos dispuestos a dar todo lo que ha sido y significado una lucha legítima. En primer lugar, que nunca, nunca nadie nos podrá decir que hemos planteado algo inconstitucional, porque lo más atrevido que hemos hecho, que es el planteamiento de una misión militar extranjera en suelo venezolano, eso está establecido en la misma constitución que en algún momento se llamó bolivariana, en el artículo 187.11, que expresamente lo establece. Si ellos creían que eso era subversivo, ¿por qué lo pusieron en la Constitución? Es más, estaba ya en la Constitución de Bueno, ellos consideran que 1960. es subversivo cuando lo hacen los enemigos de ellos. Bueno, Pero estaba ya en la Constitución, sí, es verdad. Estaba ya en la Constitución del 61 y en la Constitución del 99 fue todavía mucho más enfático porque no está sometido a alguna consideración de la Asamblea Nacional. Simplemente va a una sola discusión y no tiene que tener la autorización del Senado. Va directo una vez que sea aprobado. Eso fue lo que solicitamos.
Ah, pero le dimos un contenido distinto que no estaba en la Constitución. Le dimos un contenido humanitario en el momento en que Venezuela había sido declarada en emergencia humanitaria compleja. O sea, no nos pueden acusar de nada, aunque ellos lo digan para afuera, a la hora de las pequeñas, a la hora de sentarnos en un estrado, no tienen prueba alguna de que nos hayamos salido del texto constitucional. Lo que pasa es que nuestra interpretación es de fuerza. Un ciudadano también hace interpretaciones, puede hacerlas pasivas, puede hacerlas medianas, neutras o puede hacerlas de fuerza. La Constitución permite una lectura de fuerza y eso es lo que ha hecho María Corina Machado y 20 Venezuela. De eso no nos pueden acusar de ser subversivos. Hemos sido radicalmente constitucionales y radicalmente democráticos. Pero entonces, ¿usted considera que esta inhabilitación, que no es inhabilitación, no, no es el final? Napoleón, solamente la sala penal puede inhabilitarlo, dice el artículo 42 y 65 de la Constitución. Así como la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia no puede anular actos administrativos, la sala político-administrativa no puede establecer condenas penales como la inhabilitación, que además son condenas accesorias de otra condena mayor que ni siquiera por asomo se ha abierto contra María Corina Machado. En consecuencia, no hay inhabilitación de la sala político-administrativa. Eso es espurio. Eso no existe. Como no existe la inhabilitación de la Contraloría, porque no puede un órgano administrativo inhabilitar a un ciudadano, porque así también lo dice la Constitución y además, como tú bien lo has referido, lo dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que los compañeros socialistoides de Maduro en el hemisferio respetan. El único que no respeta es él. Pero supongamos que él tiene razones para salirse como se salió Chávez del sistema interamericano, pero vas a salirte también de tu constitución. Vas a irrespetar tu constitución. Le tienes miedo a María Corina. Le Pero todo tienes eso lo ha hecho, tanto miedo sí, ya respetó la Constitución, montones de veces la violó, no le, sí le tiene miedo a María Corina porque si no, no hubiera hecho lo que hizo, ¿ok? Ni hubiera puesto pintas en las casas de muchos de ustedes, eso que llaman furia bolivariana, porque hasta prostituyeron el nombre de Bolívar, ¿ok? Pero vuelvo a repetir, háblele a la gente que ya nos quedan 2 minutos nada más, esas personas que estaban entusiasmadísimas porque pensaban que por las buenas, es decir, por unas elecciones libres, etcétera, por la lucha de ustedes, más el apoyo internacional, ¿no? Se iba a salir sin muertos y sin ni siquiera un gobierno de transición, sino que María Corina iba a arrasar, iban a aceptar ese triunfo, ¿no? Ella iba a ir a Miraflores y le iban a entregar la banda, el propio Maduro le iba a poner la banda y toda esa cosa. Esa gente que ahora ve que eso no parece ser viable, ¿no? ¿Por qué usted, háblele a ellos por qué esto no es el final? Porque como prometió María Corina, la lucha es hasta el final. Nadie nunca dijo que esto iba a ser una especie de sweet dream, ¿no? Nadie lo dijo. Sí, sí, pero la Eh, gente lo sintió, mucha gente dijo qué bueno, bueno, qué maravilla, sí. yo le pido a la gente que tenga una visión retrospectiva y que vea cómo ha sido el ascenso de María Corina Machado, consolidándose como líder absoluto del país y abriendo las puertas que muchos hace solo un año creían infranqueables. La anularon al principio, la inhabilitaron sobrevenidamente. Nadie creyó en esa inhabilitación de este funcionario de tercera categoría de la Contraloría. Fuimos a un proceso de primaria. En el proceso de primaria querían insertar al Consejo Nacional Electoral para abortar la voluntad ciudadana. Logramos que el Consejo Nacional no se presentara. Luego atacaron por todos los medios a las primarias, a los miembros de la Comisión Nacional. Nos prohibieron las escuelas, nos prohibieron los centros educativos. Fuimos a buscar a los ciudadanos que ofrecieron sus casas, sus espacios públicos. Las calles fueron acompañadas de todos los ciudadanos. Fuimos a la primaria, hubo una importante, inusual, yo diría un récord Guinness, la participación en este tipo de eventos en la primaria. Apabulladamente ganó María Corina Machado y ahora luego de eso atacan a los miembros de la comisión y le anulan los efectos de las primarias. Nadie le paró
a esa decisión que dictó la sala electoral tan solo una semana después de haber ganado las primarias. Nadie, todo el mundo hizo caso omiso porque todo el mundo entendió en aquel momento que estamos construyendo, gracias a la Constitución y a nuestra interpretación constitucional, un nuevo espacio de lucha ciudadana al margen del régimen. Y sobre esa base seguimos construyendo ese espacio. Y para eso, para que sea sólido ese espacio, hay que demostrar lo absolutamente irrito, lo absolutamente inconstitucional que son esos espacios que el régimen nos quiere forzar a luchar dentro de ellos. Esto que hicimos con el TCJ fue una concesión que dimos a los garantes y a los participantes a favor de la democracia en Venezuela en el Acuerdo de Barbados. Pero le demostramos también a ellos la poca capacidad que tiene el régimen de respetar lo que firma, de respetar lo que acuerda. Sí. A Ahora ellos y al estamos mundo entero, inclusive a los que en algún momento han sido sus aliados. De todas formas, muchísimas gracias, bien interesante. Gracias de nuevo por estar con nosotros, doctor Perkin Rocha, abogado, profesor universitario, especialista en Derecho Público y Derecho Procesal, apoderado judicial de María Corina Machado. Un abrazo y gracias por todo lo que está haciendo por el país. Gracias a ti, Napoleón, por permitirnos esta ventana. Muchas gracias. Hasta luego.